Apreciados estudiantes, muy buenas noches. Espero hayan tenido una excelente semana y que todo haya salido como ustedes lo planean. Vamos a mirar entonces que ya llegamos a la recta final, unidad número 3, la que como denominación etapa de ejecución, calidad del software y gestión de configuraciones. En esta semana tendremos ese momento final que representa el último 25% y tienen la posibilidad de entregar hasta el domingo. Hasta la fecha, ya ustedes en el sistema de información académico en clase ya tienen montadas todas las notas. Acá también en plataforma tienen calificados todos sus trabajos. Si de pronto hay alguien que no está de acuerdo con una nota, pues entonces, por favor, me lo hace saber para que revisemos, o que de pronto yo le califiqué algo o dejé de calificarle algo de lo que usted hizo. Por favor, también me lo hace saber. Entonces, en este momento final, vamos a hacer un pequeño balance de todo lo que implicaba el curso, donde la finalidad es que ustedes, como futuros líderes, gestores de proyectos que tienen la característica de ser de tipo informático, donde los productos resultantes del desarrollo de ese proyecto serán o software o integración de hardware o de diferentes dispositivos. El proceso como líderes tendrá que partir entonces de una serie de etapas donde desarrollaremos un proyecto, ya sea porque un cliente nos contrata, porque dentro de la misma organización en la cual estemos trabajando, pues un área en cuestión requiere de nuestra presencia, de satisfacer una necesidad y emprendamos un proyecto, o nosotros mismos conformamos un equipo y queremos sacar a producción un software, una integración, y lideramos nuestro propio proyecto. Recuerden que también ustedes, dentro de su perfil, pueden ser emprendedores, pueden ser sus propios líderes. Entonces, sea la destinación, dependiendo de la que acabo de mencionar, pues siempre la gestión va a permitir que ustedes puedan liderar, llevar a cabo todo el proceso, desde una primera fase hasta una etapa de finalización, donde se entregue el producto a ese cliente o nosotros podamos sacar a la venta unas licencias o un producto que queramos comercializar. Entonces, desde esa necesidad planteada, desde un problema en cuestión, donde nosotros como líderes pretendemos participar y ayudar y contribuir a la solución de ese problema, el proceso de gestión pasará por una serie de etapas que ya nosotros la hemos mencionado. Pasamos por una etapa de aprobación, una etapa de definición, una planificación, un seguimiento, una ejecución, un seguimiento y control, que aunque ese seguimiento y control aparece en este punto, desde que inicia el proceso, desde que inicia el proyecto, siempre debemos poner en práctica este seguimiento y control, ya que es la actividad o la fase que nos va a permitir que el proceso pueda iniciar y culminar de forma exitosa. Y cuando ya tenemos absolutamente todo a satisfacción de nuestro cliente, de nuestros interesados, nosotros mismos como nuestro emprendimiento, consideramos que ya todo lo que
se había planificado se cumplió, pues sería la etapa de cierre, la etapa de culminación. Recordemos entonces que esta etapa, en este caso de aprobación y de definición, contemplan la ideación. Realmente son los pasos que nos permiten validar dependiendo de esa problemática que vamos a solucionar, pues entonces empezamos con el cuestionamiento de qué es lo que vamos a hacer. Y ese qué vamos a hacer implica que nosotros mismos como líderes emprendamos como una lluvia de ideas, analizando cada uno de los factores, analizando cada una de las situaciones, analizando cada una de las dimensiones que rodean todo el contexto de nuestra problemática y a partir de ahí analizamos y proponemos posibles soluciones. De ahí se analiza, se selecciona cuál es la mejor o si existen diferentes alternativas, la posibilidad que de todas esas propuestas, que de esas alternativas salga salga un híbrido, salga una idea que está integrada por diferentes propuestas. Dentro de esa aprobación, entonces, se tiene ya la idea plasmada y luego, entonces, en la etapa de definición, pues empezamos a determinar quiénes serían los interesados, es decir, quiénes participarían en el desarrollo del proyecto, quiénes serían aquellas personas que se beneficien con el desarrollo del proyecto. También entraríamos a determinar la viabilidad de ese proyecto, donde esa viabilidad nos va a permitir a nivel de análisis cualitativo, análisis cuantitativo, pues cuáles serían todos los beneficios de llevar a cabo el proyecto. A nivel de análisis cuantitativo, pues podrían ser aquellos factores económicos que nos dan la posibilidad de validar si verdaderamente vale la pena llevar a cabo el desarrollo de ese proyecto, porque va a generar unos ingresos significativos o unos ingresos adicionales, o por el contrario nos va a dar la posibilidad de evitar gastos, de disminuirlos. En fin, desde ese punto de vista, desde los aspectos financieros, económicos, podríamos entonces analizar las ventajas que nos daría la posibilidad de llevar a cabo este proyecto. Pero también desde lo cualitativo, pues cuáles serían los beneficios, todo lo que a favor nos permitiría favorecernos con el desarrollo del proyecto. También dentro de la etapa de definición, entonces, todos los requerimientos que se necesita a nivel técnico, a nivel de capital humano, a nivel de todas las necesidades que fueran necesarias para poder llevar a cabo el desarrollo del proyecto. Normalmente también entonces aquí es función del líder definir cuál es el equipo ideal para desarrollar todo el proyecto. Acá no solamente definiríamos entonces todo el equipo técnico, sino aquellos expertos por los cuales vamos a rodearnos para poder llevar a cabo todo el proyecto. Y también dentro de esa definición sería importante empezar a determinar todo el costeo o parte del costeo del cual incurriríamos llevando el desarrollo de este proyecto. Entonces, cuando ya tenemos la aprobación, la definición, determinamos que está la idea planteada. Y continuamos entonces con la segunda etapa, que implica la planificación. Es decir, si ya sabemos qué es lo que vamos a hacer, entonces ya nos corresponde cómo lo vamos a hacer. Recordemos que la planificación implica ese paso a paso de cómo vamos a llevar a cabo
esa propuesta, esa idea que ya definimos. Dentro de esa planificación, el líder entonces ya debe tener conformado, pensado todo su equipo, por lo tanto, tendrá que determinar también el alcance, los tiempos que cada actividad que me va a permitir desarrollar, poner o llevar a cabo el desarrollo del proyecto. Entonces, cada una de las actividades que me van a permitir poder desarrollar el proyecto. Normalmente para esa planificación se utiliza una hoja de ruta que contiene el objetivo general del proyecto, que contiene todos los hitos que son las actividades o las acciones, las actividades gruesas o las acciones. Luego se subdividen cada una de esas acciones, esos hitos, se determinan los responsables para cada una de las actividades, se establecen unos tiempos, cuánto costará llevar a cabo cada una de las actividades y es fundamental que en este proceso de planificación nosotros tengamos la posibilidad de determinar, de detectar posibles dificultades que pueden presentarse en el desarrollo de todo el proyecto. Es ahí cuando hablamos de identificar riesgos y determinar cómo podríamos solucionar o erradicar completamente esos riesgos. También entonces, como líderes de proyectos, nosotros tendremos la posibilidad de que esa ruta, esa hoja de ruta, pues la apoyemos de un software planificador para que nos ayude a ese proceso de seguimiento y control, porque cada uno de los responsables va a tener unos entregables y también dentro del proceso de planificación debemos determinar la metodología para la gestión del proyecto. Entonces, dependiendo de esa metodología, también vamos a determinar unos entregables que nos van a permitir, dependiendo de ese tipo de metodología, si son metodologías ágiles, tener la posibilidad de hacer entregas más rápidamente a nuestros clientes. Entonces, ese software de planificación nos va a permitir tener unas alertas, unas alarmas de que yo pueda recoger cada uno de mis productos, de que yo pueda ir ejecutando mi presupuesto, pueda ir vigilando la materialización de los riesgos y poner en práctica de inmediato ese plan de acción en caso de que se materialice uno de los riesgos. La última etapa en la cual incluso todavía estamos es esa etapa de ejecución. Es esa etapa en la cual nosotros entonces podemos llevar a cabo cada una de las actividades que se planificaron, pero también ese proceso de ejecución se caracteriza porque nosotros preparemos y tengamos la posibilidad de preparar un lanzamiento donde podamos hacer el análisis si verdaderamente la planificación que nosotros hicimos, si es la real o si es necesario hacer un proceso de replanificación y redistribuir todo lo que es la distribución, presupuesto, análisis de riesgos, si es necesario replantear nuestro equipo de trabajo y todo ese proceso. Pero también entonces eso se denomina la gestión de cambios, cuando yo tengo que transformar absolutamente lo que inicialmente había planteado y toca replantear nuevos procesos para llevar a cabo todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestro proyecto. Dentro de esa ejecución, entonces, nosotros nos vamos a encargar de velar porque nuestro software vaya teniendo, o nuestro proyecto, si es
únicamente como producto el software o una integración. Entonces, debemos garantizar que a través del seguimiento y el control, la calidad de nuestro producto verdaderamente cumpla todas las expectativas que nosotros habíamos determinado con nuestro cliente. Entonces, el proceso de seguimiento y control debe estar planificado de tal forma que vamos a controlar que verdaderamente el desarrollo y la ejecución de nuestro proyecto pues vaya cumpliendo con las funcionalidades que se habían determinado a nivel de métricas del software, que la complejidad de la lógica verdaderamente nos lleve a tener un grado de módulos acorde a todo lo que habíamos determinado y a la cantidad de procesos que se requieran desarrollar dentro del software, pero también aquellos requerimientos del cliente que verdaderamente se cumplan a cabalidad y que nosotros podamos llegar a entregar un producto verdaderamente a satisfacción. Dentro de ese proceso de ejecución, para nosotros tener la posibilidad de entregar a satisfacción a nuestro cliente, pues también tendremos que estar pactando unos procesos de cómo va a ser el mantenimiento, cómo va a ser todo el tema de gestión de configuraciones, que ya lo habíamos mencionado la tutoría pasada, donde verdaderamente yo le voy a dar la seguridad a mi cliente asignando roles, asignando unos usuarios, donde cada uno de esos usuarios va a tener unas claves, un proceso de seguridad y que no todos no tengan la posibilidad de acceder a absolutamente a toda la información, que existan niveles dependiendo de cada uno de los roles y dependiendo de cada una de las características. Pero también entonces, dentro de todo ese proceso final, en la parte de ejecución, nosotros tenemos también que llevar a cabo un proceso que se denomina las pruebas. ¿En qué consisten las pruebas? Verdaderamente validar que nuestro producto sí está teniendo absolutamente el alcance que habíamos pactado inicialmente. Entonces, verdaderamente nosotros vamos a entrar con nuestro cliente a validar absolutamente todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que nosotros verdaderamente habíamos determinado. Dentro de esas pruebas, pues ya ustedes han tenido la posibilidad de validar dentro del módulo los diferentes tipos de pruebas que podemos tener y que nos van a dar la capacidad de garantizar que el producto sí está siendo de gran calidad, que verdaderamente los usuarios o los clientes finales van a tener un producto que va a satisfacer sus necesidades y que no existen errores de ningún tipo. Entonces, vamos a determinar a nivel de estabilidad, a nivel de escalabilidad, si verdaderamente está siendo eficiente el producto, si está siendo seguro. En el caso de nosotros, que tenemos que determinar si en el caso de Nestlé podríamos también determinar un tipo de pruebas no solo enfocadas a lo técnico, sino que también sería importante con este equipo que apoya el proceso a nivel nutricional, a nivel psicológico, si verdaderamente se cumplen las expectativas y que el software o que la integración
verdaderamente va a ayudar, va a contribuir a generar ayuda para los padres y un proceso de entretenimiento y de iniciar cultura en el desarrollo de una sana alimentación de los niños. Entonces, también sería importante con ese público analizar si verdaderamente la aplicación cumple con esas expectativas, si es de agrado de los niños, si verdaderamente los padres consideran que entramos nosotros a generar algún proceso de cultura. Entonces, sería importante también en este tipo de proyectos involucrar a ese público dentro del proceso de pruebas para generar a nivel de satisfacción. Dentro de ese proceso de pruebas podríamos determinar ya sea un grupo focal, ya sea a través de una entrevista, ya sea a través de una encuesta, pero que podamos reunirnos con ellos y determinar si verdaderamente vamos a tener la posibilidad de impactar de forma positiva a ese cliente principal o a ese interesado principal que son los niños y luego a sus padres de familia. También entonces, dentro de ese proceso de finalización, entonces, también tendríamos la posibilidad del despliegue. ¿En qué consiste el despliegue? Puesta en marcha de lo que tiene que ver todo el producto. Entonces, el proceso de despliegue nos va a dar la posibilidad de validar cómo está instalado el software o cómo va a ser instalado el software, si verdaderamente está bien configurado, correctamente, acorde a los equipos que tiene la organización o a los equipos, en este caso, que tienen los padres de familia, que verdaderamente se adapte a cada una de esas características. Y finalmente, pues, iniciar con todo el proceso de la utilización de ese software en caso de que sea para una organización, pues empezar con cada una de las actividades de las operaciones que se van a desarrollar. En este caso, para nuestros niños sería que empezaran a desarrollar cada una de las actividades que ustedes programaron en su propuesta y empezar a analizar si verdaderamente está siendo efectivo todo ese proceso de desarrollo en esa implementación. Entonces, también es importante que en ese proceso de despliegue se den esos procesos de capacitación que sean necesarios. Enseñarle a los padres de familia, enseñarle a los niños cómo hacen uso de esa aplicación para que verdaderamente sea un proceso eficiente. Tenemos entonces que cuando ya absolutamente cumplimos con todo lo que cada uno de nuestros clientes, cada uno de nuestros interesados verdaderamente se está cumpliendo con todo, pues entonces, y ya se hizo las pruebas, ya se pactó un mantenimiento, ya se hizo un proceso de despliegue, ya con nuestro cliente, verdaderamente se analizó que llegamos a una entrega, a un cumplimiento total, pues entonces sencillamente podemos decir que podemos hablar de un proceso definitivo, de un proceso de cierre, donde ya verdaderamente vamos a empezar a hacer el balance respectivo, un balance donde podamos analizar si cada una de las actividades programadas verdaderamente se cumplieron, si los tiempos se cumplieron, si esos recursos verdaderamente se utilizaron, poder empezar a realizar un análisis si
hubo desviaciones en los recursos, si hubo desviaciones en los tiempos. Este proceso de cierre en los proyectos de tipo informático se tiene que volver en un proceso de capturar la experiencia, de hacer un balance que nos permita que en otro proyecto que sea de la misma magnitud podamos aplicar los correctivos y podamos consolidar nuevamente unos resultados más eficientes, más significativos en una próxima oportunidad. Entonces, el proceso de cierre en los proyectos de tipo informático se convierte en una documentación de experiencias, en una evaluación y en análisis de todas aquellas desviaciones para nosotros poder hacer los correctivos necesarios, hacer las documentaciones necesarias y poder cumplir a satisfacción con nuestra entrega. Jovencitos, entonces vamos a mirar, de acuerdo a este breve resumen, qué nos espera para esta actividad final. Ustedes deben desarrollar como producto final, vamos a mirar que podamos cargar acá, nos dice el ejercicio que para esa valoración final, donde vamos a darle continuidad al proyecto de Nestlé, que a propósito, muchísimas gracias por sus videos, sobre todo aquellas personas que me dieron la oportunidad de conocerlos, de poder visualizarnos, aunque fuera de esa forma. Felicitaciones porque pudieron cumplir en su mayoría con todos los procesos planteados y ojalá que no se quedaran ahí, que tuvieran ustedes como la oportunidad de llevar a cabo verdaderamente el desarrollo de esas propuestas, porque en general fueron muy buenas. Entonces, qué rico sería que ustedes lo vieran como una oportunidad de negocio o como la posibilidad de mirar terminado esa propuesta tan buena que ustedes pudieron hacer. ¿Qué se pide entonces en esta última parte? Con ese ejercicio, con ese prototipo simulado que cada equipo o cada uno de ustedes desarrolló. Pues la rúbrica nos da las siguientes características. Teniendo en cuenta el ejercicio planteado para la empresa Nestlé, se requiere elaborar el plan de los siguientes procesos. Pues, ¿cómo sería el proceso de pruebas para validar que la calidad del software, que la eficiencia, que la efectividad, que todo el análisis de satisfacción de esos interesados verdaderamente cumpla con todas las características? Luego, ¿cómo sería ese plan de despliegue? Es decir, ¿cómo sería instalado? ¿Cómo sería vigilado? ¿Cómo sería iniciado su proceso de utilización? Y finalmente, ¿cómo sería llevado a cabo el proceso de cierre? Para todo teniendo en cuenta cómo lo aplicarían ustedes a ese proyecto que ya iniciaron con Nestlé y que pretenden darle un cierre definitivo partiendo de que entregamos a satisfacción. Que, como siempre, máximo entre 2 personas o no, lo hemos trabajado con máximo de 3 personas, que tengo un equipo que sí han trabajado 3. Espero que verdaderamente sea un producto significativo y que esta última parte también lo sea. Y van a entregarlo en el mismo documento que yo les entrego. Es un documento de Word donde ustedes podrán entonces detallar claramente
cuál sería ese proceso de pruebas, ese paso a paso, cómo sería ese proceso de despliegue, ese paso a paso, y cómo sería el plan de cierre. Partimos de un proyecto XXX, que es el proyecto de ustedes y que tiene un logo que también ha sido el logo característico de todo. Entonces, ¿qué aspectos tendrá la valoración? Como siempre, tenemos entonces que la redacción y la ortografía vale 1.5, el plan de pruebas vale 2, el plan de despliegue 1, el plan de cierre 1 y el trabajo en equipo 0.5. Recuerden que, como siempre, que no hay necesidad de que todos monten el archivo, sino que con un integrante del equipo que lo monte es más que suficiente. Bueno, jovencitos, para mí fue un gusto haber trabajado con ustedes, haberlos acompañado en este excelente proceso, y que recuerden que dentro de su perfil ocupacional, pues ustedes también podrán dedicarse a ser líderes de proyectos, gestores de proyectos de este tipo, de esta característica, que ustedes tienen absolutamente cabida en todas las áreas del conocimiento, porque ustedes van a dar la posibilidad de satisfacer necesidades que tengan como la posibilidad de involucrar software, hardware o integración de hardware y otro tipo de dispositivos tecnológicos. Entonces, ustedes podrán liderar de forma muy eficiente, de forma muy efectiva, todos estos procesos. Como les dije, un gusto haberlos conocido, haber trabajado con ustedes. Esperamos que en una próxima materia, en un próximo curso, tengamos la posibilidad de volver a trabajar juntos. Como de costumbre, si tienen alguna duda, como tal y lo han hecho en estos días, en los diferentes canales de comunicación pueden escribirme las notas a la semana siguiente, a más tardar, pues que en este caso no nos faltaría sino ese momento final, pero ya absolutamente todo lo tenemos definido. Espero que tengan éxito en este desarrollo del ejercicio, y si de pronto no nos volvemos a ver, que tengan un éxito en el desarrollo de su programa, puedan graduarse oportunamente y que puedan dedicarse a aprovechar y ejercer todos aquellos conocimientos, todas aquellas competencias que adquirieron. Nuevamente, un gusto haber trabajado con ustedes y que tengan feliz noche.